tiene un hígado graso, Claro. tenemos que encontrar si tiene un hígado graso, ¿no? Entonces, eso es objetivar. Y nuestra tarea como enfermeras, el cuidado, es subjetivar. ¿Se entiende? Sí. Porque fíjense, estoy convencida que una gran parte del tiempo la dedicamos ¿a qué? A dar los medicamentos, administrar los medicamentos, a Escuchar. poner, no, la gran parte del tiempo no, a administrar los medicamentos, a preparar la sonda, a hacer la curación, a cambiar el suero, la vía, lo que sea. Muy poco a escuchar. Dedicamos muy poco a escuchar. Es muy raro que nos agarremos una silla y nos sentamos al lado del paciente a escucharlo. Y esa es nuestra tarea. ¿Por qué esa es nuestra tarea? Porque de esa escucha sale nuestro plan de cuidados. El plan del médico sale de los signos vitales, de la radiografía, de la ecografía, de la tomografía, es decir, de lo que Foucault habla, clínica de la mirada. Todo eso es mirada. Sí. Pero nosotros tenemos que saber si está incómodo, si no puede ir al baño, si pudo dormir, si está esperando al hijo, si a lo mejor pierde el trabajo. Porque todo es, no es que nosotros le vamos a conseguir trabajo, no es que nosotros le vamos a quitar a ir a cuidar al niño, pero sí vamos a poder hacer nuestro diagnóstico. Entonces, esta persona está muy alterada, me voy a sentar a escucharla, le voy a decir al doctor. Fíjense, el otro día, una señora que parió, el médico le dio el alta. Y la enfermera le dijo al marido, señor, su señora no está bien. La trasladaron y estaba gravísima, con el alta médica. ¿Por qué? Porque esa enfermera la escuchó, vio que estaba algún signo alterado y entonces nuestra tarea es sobre la subjetividad del paciente, el cuidado específico, porque lo otro es ayudante del médico, porque nosotros no prescribimos, nosotros administramos, los que prescriben son ellos. Nosotros no ponemos el suero, prescriben ellos, lo cambiamos nosotros, ¿no? Ellos dicen signos vitales por turno, lo tomamos nosotros. Todo eso es hacer la tarea que ordena otro. ¿Cuál es la nuestra propia? A eso los estamos invitando en este curso. No solo, porque eso va a ser un poquito más adelante, no solo a ver cómo se atiende al paciente con problemas mentales, sino a toda persona, a todo paciente que tenemos, le dicen, llega al hospital y dice, bueno, tiene que internarse, va al quirófano, imagínense cómo es la subjetividad de esa persona, ¿no? Entonces, esa es la atención que nosotros tenemos que dar. Eh, en nuestro plan de cuidados. Eso también vi en todos los trabajos. Cuando les pedimos que relaten alguna experiencia, perdón, una pregunta, Pati. Yo no me veo a mí, ¿Cómo, Maluca? no me veo a mí. Está Cecilia ahí, pero yo, ¿dónde estoy? Ah, Noemí, ¿estás buscando? No, a mí, a mí, a mí. Ah, vos te estás buscando a vos misma. Estamos en un No, problema. porque veía en la pantalla a Cecilia. Veía en la pantalla a Cecilia. Cuando vos hablas, ahí No, no, apareces en la pantalla. no, no. Cuando yo hablo no ¿No? aparezco. No, no Bueno, importa.
Yo No te, importa, no yo te veo en importa. pantalla completa y arriba Ah, es bueno. como tenés vos, es como vos programaste tu pantalla. Si la pusiste Ah, en no. mosaico. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Ahí me Pero te veo, estamos porque sí. grabando, ya está siendo grabada la reunión y nos vemos todos. Ah, estamos grabando, ¿no? Sí. Sí, ya estamos grabando. Bueno, hay una compañera que dice que si es el mismo link para entrar. Sí, hay que decirle que es el mismo link para entrar. Bueno, entonces estaba comentándoles que entre otras cosas, en los trabajos que pedimos y que hicieron y que yo corregí, entre otras cosas también estaba, cuando le pedimos la experiencia, todos plantean una experiencia con alguien con una dificultad mental, o una persona que consume, o uno que tuvo delirio. No, quizás no estuvo bien dada la consigna, pero la idea era cualquier situación, aunque no tengamos un paciente con un padecimiento mental, que hayamos tenido alguna dificultad en el abordaje de la subjetividad. ¿Vieron cuando una persona no tiene por qué estar loca, ¿no? Nos acercamos, ¿cómo le va? ¿Y cómo quiere que me vaya? ¿A usted qué le parece? ¿No? Y no Así está lo loca, contestan los pacientes. ¿eh? Sí. ¿Quién está hablando? Bueno, no es mal loca, para decirlo de una manera clara, sino que está alterada, nerviosa, con miedo. Entonces, ¿cómo abordamos a cualquier paciente que esté así? O no habla, no tiene confianza en nadie, ¿no? Es decir, ¿cómo abordamos la subjetividad en general? La idea es justamente que nos demos cuenta que la tarea de enfermería, el cuidado enfermero, la clínica de enfermería, es la escucha singular. Tenemos que llegar a darnos cuenta qué le pasa a esa persona en particular, no a todos los que tienen hepatitis. ¿Se entiende? Hay algunos que se sienten sucios, otros que no se quieren bañar, otros que tienen hambre, otros que no quieren comer. Todos esos aspectos es parte de la subjetividad. Y estamos acostumbrados al modelo médico que es, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien, todo bien? Vengo a darle la medicación, ¡pum! Se la damos y nos vamos. Y el paciente no siquiera tuvo tiempo de decir algo, porque cuando decimos ¿qué tal, qué tal? Hola, ¿Cómo le buenas va? tardes. Hola. Bien, buenas. ¿Todo bien? Cuando decimos eso, ya lo estamos acallando, le estamos tapando la boca. Tenemos que hablar poco y escuchar más. Tenemos que decir, ¿cómo es sentarnos? Sentarnos en una silla tarda segundos y decir, ¿cómo está? ¿Ustedes me esperarían un segundo? Pati, Hola, Teo. disculpen que tuve que interrumpir, pero tuve una situación de emergencia, muriendo una persona y tuve que conseguir una médica, así que
Ya lo conseguí, ya mandé el teléfono y ya estamos de nuevo. Disculpen. Igual son solo 6, ¿no? Que entraron. Ah, no, 24, unos cuantos. Hay chat de 6. A ver, buenas tardes, buenas tardes. Presente, no se escucha, dice Graciela Calva. ¿No escuchás? Graciela. Nos complica el tema del tiempo que le podemos dedicar a cada paciente cuando estamos en consultorio. Bueno, ahí está. Bueno, estamos con este tema justamente, el tiempo. El tema del tiempo. El tiempo nos lo tenemos que hacer. Es cierto que nos da poco tiempo la institución, pero también tenemos que pensar si nosotros nos damos el tiempo, porque a veces estamos tan acostumbrados a la atención rápida que después nos vamos a ver el celular. Lo digo porque nos pasa a todos, cada vez más capturados por las pantallas. A ver si la hija escribió. No, cuando estamos trabajando, tenemos que estar con el trabajo. Nos tomamos el tiempo de descanso, ahí sí. Pero cuando estamos trabajando, estamos trabajando. Y entonces, parte de ese trabajo es sentarse, sobre todo con el paciente nuevo que no conocemos, ¿cómo está? Nada más. Porque si nosotros decimos, ¿está todo bien? Imagínense, no dice más nada. La persona tiene que decir, no está todo bien, ven y sentate que te quiero contar. Ningún paciente hace eso, ¿verdad? Entonces, alguien pregunta si la reunión queda grabada. Sí, la reunión queda grabada. Bueno, vamos a tratar estas cuestiones de la práctica que vamos viendo, que vieron con Fernando, que estamos insistiendo, a tratar de conceptualizar. Es decir, no se trata de buena voluntad, de consejos, se trata de modelos de atención. Modelos de atención que responden a éticas, a políticas de los cuidados en salud. Entonces, nosotros tenemos una atención propia de la medicina, que es una atención objetivante, y tenemos una atención propia de la enfermería, que es de la subjetivación. ¿Se entiende esto? Me gustaría que, si no entienden, me lo digan, ¿eh? Nadie contesta, quiere decir que se entiende, ¿se entiende? A ver, 4 chats. Buenas tardes. Bueno, sigo con la clase. Entonces, respecto a lo que se habló la vez pasada, para terminar la unidad número 1, que empezamos el primer día presencial con la clase de Fernando, y ahora un pedacito, respecto a los modelos de atención en salud mental, como les decía, no dependen de la bondad, de la maldad, dependen de los momentos de la historia, de las ideologías, de cómo se piensa la salud y la enfermedad. Fíjense que en la locura se trató a través de premios y castigos, lo que se llamó el tratamiento moral en 1800. Se trató, por supuesto, con el encierro, con el chaleco de fuerza. Después hubo modelos a través del trabajo,
tratan bien, dicen, el trabajo hace bien. Entonces vamos a conseguirle laborterapia a la gente que está loca. Hubo tratamientos físicos, duchas de agua fría, baños prolongados, electroshocks. Todo esto ustedes ya lo escucharon alguna vez y lo saben. Malarioterapia, ¿saben lo que es la malarioterapia? Es inducir la malaria en un paciente. ¿Qué quiere decir? Un paciente con malaria tiene fiebre alta. Entonces, al tener fiebre alta, se desmaya, no deambula. Inyecciones de leches. La inyección de leche, ¿por qué se daba? Para producir infecciones y también detener la deambulación. Tratamientos químicos, insulinoterapia, farmacoterapia, narcosis profunda, curas del sueño, todo eso escucharon alguna vez, ¿verdad? Tratamientos quirúrgicos, la lobotomía. Y luego terapias neuroquímicas, la farmacología, ya después de 1950, y las terapias por la palabra, que son el psicoanálisis, las terapias conductistas, la cognitiva, etc. Esos son los distintos modos de tratamientos que se le dio a la locura a lo largo de la historia. Quiero decirles algo de la psiquiatría. La psiquiatría es una de las pocas ramas de la medicina que nace con la política y está al servicio de la política. ¿Qué quiere decir eso? Nace con la Revolución Francesa, se los dijo el otro día Fernando, para liberar a los presos. Mezclaban a todos, ¿no? Los locos con los presos. Entonces dijeron, bueno, los locos a la cárcel, los presos al manicomio. Y así nace la psiquiatría. Y en 200 años prácticamente no se avanzó nada con la psiquiatría. Bueno, perdón que interrumpí. Entonces ese modelo manicomial que hace a lo que era, ¿por qué se dice modelo manicomial? En su momento el manicomio era el encierro, yo lo vi en el Cabret, se lo castigaba al paciente, se lo castigaba con medicación, la enfermera subía y bajaba la medicación, te portaste mal, te subo. No le daba horario, le sacaba la cena, eso es, ¿no? Premios y castigos. Y el otro modelo que viene planteando, les digo por qué hay que luchar, porque uno luchando en algún momento gana. Queridas colegas, la desinstitucionalización y los nuevos modelos de atención que hoy están vigentes en la provincia de Buenos Aires y que se instalaron con la ley en el año 2010, lo venimos peleando de hace más de 50 años. La ley 26657 establece otro modelo, que es el modelo basado en abordajes intersectoriales, interdisciplinarios y comunitarios. Tienen la ley, ya muchos la han leído. Por ejemplo, una cosa importantísima de la ley: un psiquiatra no puede internar un paciente. Tiene que ser un equipo interdisciplinario. Tiene que haber por lo menos 3 profesionales, y entre ellos puede estar una enfermera o un enfermero. No se puede internar involuntariamente sin el equipo. Por eso, bueno, todos los que ustedes vieron en la ley, que ahora no se las voy a repetir porque está para que ustedes la lean y la estudien y la tengan en el bolsillo. Como la tengo yo, que conseguí este librito pequeñito que es sobre la ley.
Bueno, eso para terminar un poquito la primera unidad. Ahora, en la segunda unidad, ¿qué temas tenemos? Porque estamos diciendo tenemos que escuchar la subjetividad. Pero yo les decía el primer día que nos enseñaron mucha anatomía, fisiología, microbiología, pero no nos enseñaron nada de la subjetividad, o muy poco. Perdón. Entonces yo voy a tratar ahora, porque no es fácil en tan poco tiempo, de que pensemos de qué se trata el ser humano. Tratemos de pensar, por ejemplo, qué diferencia hay. Y ahora sí, las respuestas en el chat, unos segundos. ¿Qué diferencia hay entre un animal que tiene la misma anatomía y la misma fisiología que el ser humano y un ser humano? ¿Qué diferencia hay? ¿En qué nos diferenciamos? Si tienen la misma anatomía y la misma fisiología. ¿Puedo hablar? Sí, pueden hablar y también pueden compartir en el chat. Yo creo que el raciocinio, ¿no? Que un animal tiene sentimientos, pero no tiene razonamiento. Y el ser humano sí. Parece que todos tienen razonamiento. No es por nada, ¿no? Pero no estoy segura que tengan tanto razonamiento. Es cierto que la razón, pero ¿cómo sabemos que tenemos razón nosotros y los animales no? Mm, no sé. Lo tenemos fácil. Solo pensemos un poquito. Nos damos cuenta. Hablamos. Somos seres de lenguaje. No es ni mejor ni peor. La razón anterior al lenguaje. Un niño pequeño que dice mamá, agua, aún no tiene desarrollada la razón, Ujú. pero empieza a desarrollar el lenguaje. ¿Se entiende? Entonces, lo que diferencia al ser humano de cualquier animal, cualquiera no, mamífero, ¿no? Que nacen de una madre, de un padre y toman la teta, digamos, son los mamíferos, que tienen la misma anatomía y la misma fisiología que nosotros. La diferencia es que somos seres hablantes y que no tenemos, como tienen los animales, el arco reflejo. Los animales, nosotros, estamos hablando de animales salvajes, porque los animales que tenemos en la casa, los amaestrados, los adiestrados, son semejantes a los humanos. ¿Viste que a veces dice casi hablan? Bueno, casi hablan. Estamos hablando de los animales salvajes. No, no existe el estímulo y la respuesta en el ser humano igual que en el animal. En el animal hay un estímulo, llega al sistema nervioso central y de ahí nace una respuesta, y es siempre la misma. Cuando hay hambre,
come. En el ser humano no es la misma, no hay estímulo-respuesta. Hay un estímulo que pasa por una fabriquita que se llama aparato psíquico. Entonces tenemos el estímulo, por ejemplo, el hambre. El aparatito se procesa y la respuesta que come mucho, o come poco, o no come. No siempre es la misma respuesta. Entonces, por eso decimos que nosotros tenemos que hacer una atención singular, ¿se entiende? A cada uno, porque cada uno de los seres humanos somos diferentes. ¿Y por qué somos diferentes? Porque tenemos una historia distinta. Mire, Freud hablaba de las series complementarias. ¿Qué son? Nosotros tenemos un factor constitucional, que no es hereditario, es constitucional. Es una herencia social, la familia. Tenemos los primeros años de vida donde nos conformamos con una madre, con un padre o quien funciona, vamos a decir, con una función materna, una función paterna en los primeros tiempos de la vida, y después hay factores desencadenantes. Entonces, eso hace que seamos absolutamente singulares. Lo que les voy a pedir es que si quieren, entienden o no entienden, o quieren que repita, repito. De todas maneras, yo les puse una bibliografía, porque todo lo que les estoy contando está en el libro que yo escribí, porque me cansé de enseñarlo, y lo pueden leer tranquilamente ahí. A ver, voy a leer. Facundo. Dice, el ser humano tiene un pensamiento racional, lógico, de entendimiento. No, no. Si bien tenemos un pensamiento racional, no todos lo tenemos, por eso la locura. El que dice yo soy Cristo, ¿qué pensamos? No tiene pensamiento racional, es probable, pero es un ser humano igual que los otros, ¿se entiende? Esto del pensamiento racional es una corriente de la filosofía que decía que pienso luego existe. Habrán escuchado esa frase de la filosofía cartesiana, pienso luego existo. Bueno, pero hay gente que no piensa y existe igual, y es un ser humano igual, que no piensa, o que delira, ¿no? O que está inconsciente, y es un ser humano igual. Entonces, no es el pensamiento racional lo que nos caracteriza, ni la lógica ni el entendimiento, porque más de una persona no entiende cuando se le habla, o no nos entendemos, o hay malos entendidos, como nos pasó con el chat, y es propio del ser humano. Tampoco la empatía es propia del ser humano. Fíjense cuánta gente antipática hay, cuánta gente violenta hay. No es propio. Hay gente empática y gente que no lo es. Pero los que todos tenemos somos seres de lenguaje y seres de cultura. Hasta el más violento, o el más manso, el más racional, el más loco, todos somos sujetos hablantes, somos sujetos de palabra. Pero hay sordomudos, sí. Cuando decimos de palabra, no es porque podemos hablar con los fonemas y con las cuerdas vocales, sino que tenemos un aparato simbólico. Nosotros vemos la televisión, no decimos nada, pero hablamos a nuestro interior, ¿verdad? Cuando soñamos, también hablamos, aunque nadie nos escuche. Tenemos un sistema simbólico. ¿Qué es un vaso? ¿Quién dice que esto es un vaso? El convenio entre los seres humanos que dicen que esto es un vaso, y si son ingleses es un glass,
Y si son franceses, no sé, porque no sé francés. Pero es no hay una correspondencia entre la cosa y la palabra. Es un símbolo. La palabra vaso representa este objeto, pero no hay una unicidad entre el vaso y la palabra vaso. Eso quiere decir que los humanos somos seres simbólicos. Ahora me podrán decir, ¿y por qué somos seres simbólicos? Mamma mía, vamos más allá. ¿Quién estudia el origen del ser humano? La antropología. Y durante muchos siglos y décadas se dijo que donde había cultura humana es porque estaban las vasijas, encontraron no sé qué cosa de metales. Y Margaret Mead, que era una antropóloga que estudió las culturas milenarias, dijo, y me parece que es interesante para nosotros, que el origen no está en hacer un cacharro para comer o una lanza para cazar. El origen lo vio en un hueso roto, curado. Es decir, donde hay un cuidado del otro, ahí inicia la cultura humana. El animal que se lastima va a morir. Nadie lo cuida, nadie le cura el hueso, nadie le cura la herida. Cuando hay otro ser solidario que lo cuida, ahí nace la cultura humana. Fíjense qué interesante, ¿no? Los primeros que empezaron fuimos los enfermeras, eso sí, sin título. Y algo más profundo y más interesante aún es el origen del ser humano, la diferencia entre la naturaleza animal y la naturaleza humana está en la prohibición del incesto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, los animales se aparean. La única prohibición es los cachorros. Entonces están los adultos y los cachorros. Cuando los cachorros se hacen adultos, cualquiera se aparea con cualquiera. Eso es el mundo animal. El ser humano empieza la naturaleza humana allí donde hay una prohibición de aparearse entre la madre y el hijo. ¿Por qué? Porque ahí nace el parentesco. Si no estuviera esa prohibición, nadie sabría quién es la madre. Entonces, hay una prohibición del incesto. El incesto es entre la madre y el hijo, originalmente, porque nadie sabe quién es el padre, que me disculpen los varones, pero el padre, recién ahora hay pruebas genéticas, pero es por la palabra. Yo soy tu padre. Madre es la que va a parir. Entonces, ese hijo que es parido no puede aparearse para que pueda establecerse el parentesco. Entonces hay madre, hay abuelo, hay tío, hay primo, hay hermano. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante entenderlo, porque en la prohibición del incesto se funda la familia y la cultura humana. Y eso se funda por la palabra. Entonces es la familia González, la familia Pérez, claro, antes eran, ahora es lo que tenemos nosotros, ¿no? En los orígenes eran las tribus. Estaban los que pertenecen a esta tribu, los que pertenecen a otros. Las mujeres de esta tribu estaban prohibidas para los miembros de la tribu, eran para los de la otra tribu.
Pero bueno, vamos a lo actual porque si no, no estamos dando una clase de antropología. Entonces, en la prohibición del incesto se funda la naturaleza humana. Y esa prohibición del incesto se da por la palabra, y eso instala la ley. Es la primera ley que se da en todas las culturas. Todas las culturas son diferentes, ¿vieron? No es lo mismo ser español que italiano, que peruano, que yanqui, que ruso. Son todos distintos. Sin embargo, todos cumplimos con la misma ley, la prohibición del incesto, para poder continuar con la humanidad. Cuando se termina esa ley, se termina la naturaleza humana. Esperemos que no estemos en un proceso camino a ello. Bueno, hasta acá se entendió, porque ya somos en 3:20, ¿no? A ver los chats. No, no tengo más chat. Están mudos. Patri. Ahí, sí, están diciendo en el chat, se entiende perfecto. Por lo menos ¿Sí? eso dice Germán Ahí Herrera. está. Ahí está. Germán Muy bien. Herrera dice eso. Entiende perfecto. Bueno, qué suerte. Alguno que no entienda lo puede decir, ¿eh? A veces no es una cuestión de no entender, sino quizás entender otra cosa. Bueno, puede ser, puede ser. No, pero primero hay que entender. Después uno puede estar en desacuerdo. Pero Cosa si uno lo que entiende distinto, por ejemplo, bueno, tiene que decir, entendí tal cosa. bueno, Porque, claro, yo les voy a decir los nombres de quienes. Esto es la antropología social, Margaret Mead, Levi-Strauss, son antropólogos sociales y son los que fundan modo, a mitad del siglo pasado, 1900 y pico, de la manera de pensar al ser humano, ¿no? Y el psicoanálisis, que estudia también el aparato psíquico, que si se entendió, como dice Patricia, aunque no se haga otra comparta, lectura, claro. ¿eh? Aunque no Aunque comparta, o sea, lo entiende, pero no comparte quizás la no, teoría o eso, alguna. eso no puede ser, no puede no compartir, pero a ver, si no comparte, lo tiene que decir para que lo discutamos. Eso es lo que estoy diciendo. Eso sí, porque eso es bien científico lo que estoy planteando. Sí, Es como claro. decir, bueno, es como decir, la anatomía uno es científica. Está, ¿no es cierto?, el fémur. En esto lo mismo, no hay discusiones a esta altura del campeonato sobre que los seres humanos somos seres de palabra, excepto los que no son científicos, pero estamos con los científicos. Es el sector de la bandera de la paz, pueden buscar, googlearlo, ¿Cómo que es no? el que creo que fue en 1932 o Ay, no, no, 31, no se escucha bien. que después de contactar con Hola, seres de la no sé si, hermandad si el blanca, micrófono lo ahí, tenés abierto allá, porque querés hablar o se abrió y se escucha el ruido ambiente. ¿Quién? No, ¿eh? No sé quién está hablando. Bueno, Paula, pero me parece que se abrió el micrófono y se escuchaba ruido ambiente. bueno, pero si quiere hablar y Sí, a sí. ver, quiere decir algo. Paula, ¿quieres decir algo? Bueno, continúo entonces. Dale. Por supuesto que, a ver, si alguien trae otra teoría actual, lo podemos conversar, pero lo que importa de estos conceptos, porque no somos ni filósofos, ni antropólogos, ni psicólogos, es que nos sirvan ¿para qué?
para poder fundamentar, digo yo, por ejemplo, en una reunión de equipo, por qué hacemos lo que hacemos y por qué decimos lo que decimos. Y no que se diga, como dicen, y hay que hacer una atención más humanitaria. ¿Pero qué quiere decir más humanitaria? Hoy por hoy todos dicen eso, más humanizante. ¿Pero qué quiere decir más humanizante? Quiere decir esto, que el ser humano es un ser de palabra y por tanto hay que escucharlo. Hay que escucharlo aunque no hable, hay que escucharlo en su silencio, hay que escucharlo en sus síntomas, hay que escucharlo en sus lágrimas, hay que escucharlo en sus gritos. Y esto tiene una ¿Cómo? Y esa escucha es el cuidado propiamente enfermero. Entonces, cuando una persona, sea quien sea, dice, ¿por qué estuviste tanto tiempo hablando con el paciente en vez de ir al office a ordenar, no sé, la medicación? Porque mi tarea es escuchar al paciente para ver cómo está. Un paciente que está por ir al quirófano, es muy probable que no esté tranquilo. Y si no está tranquilo, va a llegar con 150 de hipertensión. Pero no solamente por eso, porque tardan 2 horas en llevarlo y está 2 horas sufriendo y yo lo puedo ayudar, escuchándolo. Me dice, señorita, pero ¿cómo? Es una operación difícil y uno no tiene que decir, no, no, quédese tranquilo, pregúntese al médico. No, no, uno tiene que hablar con la verdad. Es difícil, pero esperamos que le vaya bien. La verdad no le hace mal al paciente, lo que le hace mal es la incertidumbre. Entonces, este está ahí tranquilo. No, en general este médico es bueno, confíe. Es verdad, ¿no? Si no, yo no digo nada. ¿Qué voy a decir, pobre gente? Pero ese momento llega la guardia. Yo venía porque tenía fiebre, nadie me dijo que me iba a quedar. ¿Y quién va a cuidar de mis hijos? Esa es la atención, es lo que decía Fernando, ese intersticio, ese detalle. Eso es propio nuestro. Lo demás estamos haciendo para otros, administrando medicación, poniendo sondas. ¿Entienden? Esa es nuestra tarea. Ese es el cuidado propio del enfermero. Que de a poco tenemos que ir haciéndonos valer. Por eso digo el desacato. Yo no digo el desacato para desobedecer irresponsablemente. Digo que empecemos a unirnos, a hacer micropolíticas, a hablar con las autoridades, a pedirles tiempo para nuestro trabajo, a organizarnos de otra manera. Y lo que corresponde a cada uno, a no estar mirando el celular o esperar poner el suelo y salir corriendo para mirar el celular. Entonces, esta es mi recomendación. Y hasta acá llegamos, me tomo un ratito más para explicarles un poquito de qué se trata el aparato psíquico. Porque como les decía, sabemos todos los huesos del organismo, algunos que no vamos a usar nunca en nuestro trabajo, y no sabemos en qué consiste ese aparato psíquico, esa fabriquita que tenemos, no en la cabeza, porque el cerebro es la base donde se asientan los procesos psíquicos, pero no es donde se originan en el mundo simbólico, se originan en la palabra, en el cerebro se procesan. Entonces, como les decía el otro día, si yo les digo a una alumna, usted reprobó, tiene que empezar de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Está contenta? ¿Está tranquila? Ni hablar que le diga a una persona, usted tiene cáncer, usted perdió su bebé. Entonces, esas palabras son las que, esas como cualquier otra, determinan al sujeto humano, que se constituye en la mirada y en la voz materna y paterna.
la función materna y la función paterna es la función de la mirada y de la escucha. ¿Vieron? Un chiquito nace, si uno lo mira derechito, empieza a sonreír, le empieza a hablar, no entiende nada el bebé, se va conformando. Lo vamos bañando de palabras o no. Hay gente que cree que un bebé es un pedazo de carne, lo deja ahí, lo baña, le cambia los pañales, le da la teta y nada más. No, un niñito es la mirada, si uno lo mira, uno le habla, lo toca, lo va conformando de una manera. Claro que si lo toca en forma excesiva y si no deja de mirarlo, ahí también lo conformamos de otra manera. Tiene que haber pausa para todo. Entonces el niño se va, nosotros todos nos fuimos formando en la mirada y en la palabra de los otros. Esa es la función materna. Luego, a medida que vamos creciendo, cada vez nos separamos más de la madre o de la función materna de quien la ejerza, ¿no? Entonces, cuanto más crecemos, tenemos que estar más lejos de la mamá o de quien hace de mamá. Entonces, a la escuela ya hay un desprendimiento, ¿no? Primero el parto, después la escuela, el jardín, lo que sea, después el novio y después la otra familia y se va. Ese crecimiento es necesario. Que esté siempre pegado a la madre es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Se los digo así brutalmente. Lo cual no quiere decir que una madre no es importante, que una madre no acompañe, no escuche, pero hay que dejarlos partir, salir y desarrollarse. Y eso también es lo que tenemos que transmitirle a las madres, ¿no? En obstetricia, van a ver, vamos a tener unas clases sobre neonatología, la función materna y paterna. Ahí creo que hay una pregunta, a ver. Sería una mirada más allá de la patología actual, observar las inquietudes del paciente para llegar más a fondo y poder observar cómo se va a actuar nuestra acción en ese transformó que tiene el paciente, su familia, sus miedos. No es ir más allá de la patología actual, no, es ir más allá de la mirada médica. Nosotros somos enfermeras, ellos son médicos, el otro es trabajador social, el otro es psicólogo. Cada uno tiene una mirada diferente. Tenemos que ir constituyendo nuestra propia mirada, que no es la de la medicina. La patología actual la da el médico. Dice, tiene una fractura de fémur, tiene una hepatitis, tiene una neumonía. Eso es medicina, no es enfermería. ¿Se entiende? Lo específico de enfermería lo tenemos que ir construyendo, es ese cuidado, es en el detalle, en la palabra, en la escucha. Dice, poder llegar más a fondo. Sí, poder llegar a la singularidad. Es ahí, es en esa palabrita, en ese gesto, en esa lagrimita, en ese suspiro. Ahí tenemos que estar. En ese acompañar en el último momento. Es una gran sabiduría de lo que estoy hablando. Lo que pasa es que solo valoramos el saber médico y no valoramos nuestro propio saber. Tenemos que ir construyendo otra manera de pensarnos, como dijo Fernando el otro día, de crear y de crearnos todos los días, hacernos valer. ¿Qué estuviste? Por tal cosa, doctor, por tal cosa, doctora. Estuve ahí porque el paciente tiene miedo, porque el paciente no sabe por qué le están poniendo, porque el paciente me pierde su trabajo, porque se lleva muchos días aquí. Bueno,
como tantas otras cosas. Miren, les voy a contar una anécdota graciosa que aprendí yo de una enfermera hace por lo menos 40 años. Beatriz Levinson se llamaba. Ella era jefa de terapia intensiva del Hospital Piñeiro. Y notaba que cada vez que había horario de visita, un paciente se alteraba muchísimo. Le subía la presión, taquicardia. Y ella lo notaba, entonces le dijo, mire señor tal, ¿a usted le pasa algo cuando es el horario de visita? Puede confiar en mí, ¿qué le pasa? Ay señorita, le dijo, mire, es que viene mi esposa, pero no sé si no va a venir también mi amante. Miren qué interesante, ¿no? Entonces le dijo, quédese tranquila. ¿Cómo se llama su amante? Deme el teléfono. Yo le voy a decir, yo la voy a dejar. ¿Usted quiere verla? Sí. Bueno, la voy a dejar verlo en otro momento. Fíjense qué interesante, ¿no? Jefa de terapia intensiva de un hospital. Tomó la decisión solita, le hacía bien al paciente. Nosotros no somos jueces, no tenemos que moralizar. Está bien, está mal tener amantes, que se los resuelva el señor, la señora y la señorita. Nosotros tenemos que cuidar por la salud del paciente, no tenemos que moralizar. Esa es otra cosa. La escucha no moraliza, no juzga, no prejuzga, no discrimina. Ay, mirá ese, todo mugriento. Es el paciente que llegó, tiene el mismo derecho que el que llega limpito. Mirá ese nene con los mocos hasta acá, la madre seguro que está tomando mate, fumando. Esa señora y ese niño, nosotros no somos quienes tenemos que hacer un juicio, tenemos que atenderlos, todos tienen el mismo derecho, eso dice nuestra Constitución. En todo caso, una vez que vayamos escuchando, miren, Patricia tiene infinidad me gustaría que cuentes alguna, la que me contaste del otro día, Patri, para que se den cuenta que como enfermeros no tenemos que juzgar y que después contá vos, porque sos vos la que tenés la experiencia de la que era docente, ¿no? Respecto al rumiar, muy interesante. Ahora les va a contar Patri si me hace ese favor y si no se los cuento yo. Pero quiero decir que esa es ir construyendo nuestra función, es ir construyéndonos. No tenemos que ser parecidos a los médicos. Si nos gusta mucho la medicina, y bueno, tenemos que estudiar medicina. Cualquiera puede estudiar medicina. Yo tenía alumnas que me decían, digo, pero vos te gusta la medicina, ¿por qué no estudias? Y no me da la cabeza. ¿De dónde sacamos que no me da la cabeza? Cualquiera le da la cabeza para ser médico. Con conocer 2 o 3 médicos se van a dar cuenta. Cualquiera le da la cabeza para estudiar lo que sea. Siempre y cuando a uno le guste, es más fácil. Entonces, si queremos ser enfermeros, si queremos construir nuestra propia identidad, tenemos que ir estudiando y leyendo lo que nos ayude en nuestra función, que es lo que yo estoy tratando de transmitirles ahora y lo que vamos a tratar de transmitirles a lo largo del curso. Porque ustedes son todos enfermeros, esto es un posgrado. ¿Estás por ahí? ¿Sí? ¿Querés que contarlo, cuente la historia? Lo del rumiar, así no. Es interesante los ejemplos también. Bueno, como Maluca estaba diciendo, el lenguaje nos distingue como personas, pero justamente para entendernos de igual manera, a veces tenemos que crear un código común. Y a veces nosotros nos gusta crear ese código común con la hegemonía médica. Entonces, usamos códigos y aparte hablamos sin a veces bajar ese código y hablando en que, como ustedes decían, no nos alcanza el tiempo. Por eso es que hacemos cuestiones en el mientras tanto. Mientras estaba preparando la medicación para esta paciente, la paciente
empezamos a hablar y ya tiene muchas internaciones en situación de crisis. Eh, entonces estaba tratando de hacer psicoeducación, explicando para qué sirve cada medicación y por qué ella tiene que tratar de hacerse eh, el tiempo para con su familia poder organizarse con la medicación. Entonces le decía que, como para darle un ejemplo, ¿viste lo que te está pasando ahora? ¿Viste que tenés estos pensamientos rumiantes? Eh, por eso esta medicación te ayudaría. Y ella se paró frente a mí y dice, yo soy una persona, yo no soy una vaca, yo no tengo pensamientos rumiantes. Entonces me dio una clase y me empezó a decir, en todo caso, sería pensamientos repetitivos. Entonces, bueno, lo que pasó ahí es que ella comenzó a decirme por qué como persona no podía hablarle en términos que la igualen a una vaca. Eh, Le dije a Maluca, esto es parte de nuestro glosario también. Bueno, nada, cuando estamos haciendo también pensando en este seminario, también eh, nos obliga todo el tiempo a revisar nuestras propias prácticas. Cómo hablamos, cómo nos acercamos al otro y cómo hacemos esta cuestión de que uno dice, estoy haciendo psicoeducación, pero a la vez quien me está psicoeducando es el paciente. Fíjense qué interesante, no habíamos visto en la presencial esto de refiere. Ningún paciente refiere, los pacientes hablan, me dicen, inclusive cuando uno escribe, el paciente refiere, no sabe a quién se lo dijo, a mí, al médico, al carnicero, ¿a quién le dijo? Entonces, el paciente me dijo y me tengo que hacer cargo de lo que me dijo y de lo que yo digo que él me dijo. No, lo mismo el otro día Edita rápidamente lo pescó hacia el toque, todo eso, ¿no? Y cuando hablamos de adherencia al tratamiento, pero si no es una estampilla, acepta, no acepta, desconfía, confía. Miren, hay algo que mucha gente pone en los currículos que se llama relación médico-paciente o relación enfermera-paciente, y tiene que ver con la transferencia. Cuando una persona está en transferencia, ¿qué quiere decir? Que nos tiene confianza. Yo voy a un médico que le tengo confianza y lo que me dice, le creo y hago lo que me dice. Si yo no tengo confianza, el medicamento lo tomo con dudas, o no lo tomo, o lo tomo a medias. Lo mismo pasa con la enfermera. Yo tengo que generar un campo de confianza con el paciente para que pueda decir, ¿le parece que tome este medicamento? ¿Me hará bien? Y nosotros no tenemos que decir a todo que sí, lo que dice el médico. Tenemos que indagar. Yo, por ejemplo, si yo no doy el medicamento, no le indico porque no es mi tarea, le diría, yo no sé, ¿usted tiene confianza en el médico? Nosotros, ¿por qué tenemos que decir, sí, sí, hágale caso al médico como si fuera el ejército? No, el paciente tiene que generar confianza en el médico y nosotros tenemos que generar confianza en el paciente. Tampoco es que le vamos a influir en contra, pero tenemos que tratar de acercarnos a ver qué le pasa de verdad. No, lo mismo que el derecho a la información. ¿Cuánto tengo de presión? ¿Está todo bien? No. Le tenemos que decir cuánto tiene. Le guste o no al médico, excepto que yo, enfermera, me dé cuenta que eso le altera. Entonces le digo, escúcheme, ¿a usted le altera esto? ¿No prefiere que no se lo diga? ¿No prefiere esperar? Pero no, está todo bien. ¿Qué quiere? Si yo le contesto a alguien, está todo bien, no confía más en mí. Dice, no sirve. ¿Qué tal? Y nada más, es formal. Entonces, para llegar auténticamente al otro, para poder ayudarlo de verdad,
tenemos que ser consecuentes con nuestra responsabilidad, con nuestra función. Yo sé que no es fácil, estoy invitando a que empecemos a hacerlo. Bueno, si les parece, sigo un poquitín más. ¿Qué es el aparato psíquico? Miren, alguien decía el otro día, en la presentación del libro, no sé si conocen a Florial Ferrara, bueno, ya está muerto, pero es un gran sanitarista argentino, que definía la salud no como, ni siquiera como la ausencia de enfermedad, eso no es salud, tampoco como la armonía ni como el equilibrio, al contrario, la armonía, el equilibrio es la muerte. Definía como la posibilidad de reconocer el conflicto y de resolverlo. Entonces, el ser humano siempre tiene conflictos, siempre tenemos conflictos. Eso sí, mayores o peores, más fáciles o más difíciles de resolver. Pero ¿por qué tenemos siempre conflictos? Porque nuestro aparato psíquico, nuestra subjetividad, está conformada por una parte consciente y por una parte inconsciente. Y eso ya no lo discute nadie. El inconsciente existe. ¿Cuál es la prueba? Cuando dormimos, soñamos. Sin embargo, no estamos conscientes, pero hay un aparatito que sigue funcionando. Y a veces decimos, pero qué locura que soñé. Pero ¿cómo estaba el jefe del servicio que yo lo estaba sirviendo mate? Bueno, esas son las leyes del inconsciente. El inconsciente no es loco. El inconsciente tiene reglas y la conciencia tiene otras reglas. Y a veces colisionan. Entonces yo tengo deseos inconscientes y me gusta el médico, pero no, yo estoy casada, tengo hijos, reprimo inmediatamente y se genera un conflicto, pero ese conflicto está en el inconsciente, entonces me duele la cabeza, todos los días, cada vez que voy al servicio me duele la cabeza. El síntoma es como el iceberg, pero el conflicto está abajo, entre deseos y moral, entre el deseo inconsciente y la moral que me dice, no, me quiero ir, pero no corresponde. Entonces, por decir, pueden tener, parte de los ejercicios pueden ser esos, que puedan buscar ejemplos de conflictos entre la conciencia y el inconsciente. ¿Por qué? Porque en general los deseos son inconscientes, que no es lo mismo que el anhelo, que es consciente, ¿no? Yo tengo el anhelo de tener una linda casa, un buen trabajo. El deseo es mucho más profundo. No es fácil encontrarse con el propio deseo de cada uno. Y lo que todo el mundo le llama el super yo es la moral. La moral cultural cambia con el tiempo y con las familias. Vieron que hay familias que son más abiertas, que el novio puede dormir con la hija en la casa, otras que son cerradas. Bueno, entonces la moral siempre o en general muchas veces entra en conflicto con el deseo. Esto es un poquito el aparato psíquico, pero como les decía, en mi libro, y que no hace falta que lo compren, le vamos a pasar las páginas, son 20 páginas en donde explico muy detalladamente todo esto, para no comernos todo el tiempo de la clase y poder tener algún ida y vuelta. Bueno, hasta acá llegué yo. Díganme ustedes. Maluca, hay comentarios. A ver, estoy tratando, ahí estoy con la... perdón, tenía el micrófono encendido. Sería una mirada más allá de la patología, se lo respondí o traté de responderlo. Nos pasa cuando tienen consumo de sustancias. Patricia, ¿qué es esto de juzgar, no? En general juzgamos mucho cuando consumen. Las personas
Bueno, vamos a tener también este tema del consumo de sustancias porque es bastante frecuente. Hoy es uno de los problemas más serios que tenemos en la sociedad que habitamos, ¿no? El consumo de sustancias. Les voy a decir solamente una cosa que decía Freud. Las sustancias legales o ilegales, porque sabemos que hay muchas legales, por ejemplo el ribotril, que mucha gente toma todos los días, eso también es consumir sustancias. Es un quita pena. Al revés de lo que se entiende, el que consume una sustancia es porque tiene una gran pena. Y tenemos que llegar a la pena, no decirle no consumas. Tenemos que tratar de aliviar la pena, que no es fácil descubrirla. Bueno, hay otro comentario, para mí es aprender todos los días a escuchar y tener el tiempo con el paciente. No es fácil, pero tampoco difícil. Muchas veces se juzga sin antes hablar con la persona. Totalmente de acuerdo. Muchas veces nos falta el tiempo y otros lo tenemos, pero no estamos acostumbrados, como vos bien decís, y juzgamos antes de hablar. Falta tiempo y espacio. En mi trabajo es la guardia. Trato de que mi parte sea de calidad. Y sí, en la guardia no es fácil. Sin embargo, a veces se alivia, ¿no? A veces, si no vino un politraumatizado o un parto en evolución o qué sé yo, a veces también tenemos algún tiempito. ¿Qué es lo que creo que vos decís cuando decís, Cecilia, trato de que mi parte sea de calidad? Sí, porque a veces la mano, ¿no? Mientras que lo llevan en la camilla, agárrale la mano, algo de otro, una calidez del otro, ¿no? Bueno, bien, falta tiempo y espacio. En mi trabajo trato de que me sea de calidad, sí, ya lo vi. Bueno, a ver, ya no hay más chat, creo. Ahora me gustaría que me digan algo de qué piensan de lo que dijimos, si es lo que esperan, si fue una decepción, si cómo venimos con el curso. Y también recordarles, porque todavía algunos vienen preguntando, que todos los martes de 14:30 a 16:30 es la clase sincrónica que nos vamos a ver, igual se graba, y después se sube al Classroom. Le cuento que en el Classroom yo también estoy aprendiendo. Patricia es la única que sabe acá. Por supuesto que ustedes deben saber más que yo, porque yo estoy aprendiendo y por ahí me mando macanas, pero me sabrán disculpar con la tecnología. Pero bueno, la subimos, la grabamos y la subimos. Y ustedes tienen que contestar algunas preguntas o leer un texto. Siempre, en mi caso, voy a preguntar alguna crítica positiva y negativa de la clase. Yo creo que, pero ¿para qué? Porque tienen que ejercer el pensamiento crítico, tienen que aprender a criticar. Y eso me gusta que lo hagan. Entonces, 2 aspectos o 1 o 3 positivos y negativos de la clase. Y después la pregunta que sea, o lean un texto y comenten, o vean un video. El otro día nos mandamos una macana que no supimos explicar bien qué video era, pero cualquiera que hubieran visto sobre cuidados de enfermería iba a servir seguramente. Vemos que casi todos los compañeros están en el servicio y en acción. Y entendemos que a ¿Sí? veces la participación se hace difícil, así que por eso sepan Sí. que este recurso queda disponible, la grabación queda otra vez, ustedes pueden volverlo a ver. Y por otro lado,
me parece que es oportuno el tiempo para ver cómo se responde en Classroom, o sea, si tienen alguna Ah, dificultad, sí. si la dificultad es colgarlo, si la dificultad es el tiempo de producción del trabajo, así también podemos organizar el seminario con respecto a las necesidades. Ujú. Bueno, cuéntenos un poquitito. En esta último jueves, o sea, nosotros pusimos el jueves, pero van a encontrar incluso antes las actividades. Decimos siempre que la actividad no necesariamente la deben hacer solo, quizás en un tiempo en el servicio lo vayan comentando con sus compañeras, después lo van produciendo, pueden hacer documentos compartidos. Lo que sí les pedimos es que cada uno de ustedes lo cuelgue porque aparece en Classroom quién lo puso y quién no puso el trabajo, ¿sí? Así que, bueno, invitamos a eso. Y si tienen dudas, que sepan que hay canales de comunicación. El mismo Classroom tienen ahí comentarios para que nosotros podamos atender. Pero también el grupo de WhatsApp. Estoy mirando el grupo de WhatsApp. Eh, Aquí en el turno tarde de Internación del Nores tenemos conexión inestable, por lo tanto no podemos seguir la clase. Escucharemos luego la grabación. Claro, ese es otro tema, ¿no? Tener dispositivos, tener conexión, o en el trabajo, o en la casa. Esto no es fácil habitualmente. No, no todos disponemos de todo, pero bueno. Por eso vamos haciendo lo que podemos. Y por eso, si tienen posibilidades de ayudarse entre ustedes, aunque sea ir adquiriendo las clases y escucharlas, o los materiales y leerlos, estaría buenísimo. Bueno, ¿algo le podemos adelantar, Maluca, de las actividades, de las próximas actividades? Pero un poquito. Estoy contando. El otro día estuvieron 40, hoy estuvieron 23. Estoy haciendo Sí, encuesta a mí misma. pero Eh, recordemos dos cosas, Maluca, que hay sí, compañeras de primer nivel que están en la de a jornada. dos o de a tres, ¿no? Sí. ¿Qué? Recordemos que hay compañeras del primer nivel que están en la Sí. jornada y Ah, otras tenés tantas, razón. claro, y quienes están son compañeras que no están afectadas a la jornada que hizo el municipio, ¿no? ¿Cómo se llama ese encuentro que hacen de enfermería? No Que lo sé, organiza el mismo municipio. no sé cómo se llama. Sé que disciplinar lo que quiere decir es que es solo de enfermería. Disciplinar. Sí, Sí, disciplinar. disciplinar quiere decir que es de enfermería, pero no sé de qué temas. Bueno, lo que te vamos a tener que coordinar para la próxima es tener entonces esto en cuenta y o corremos el horario nosotros o como excepción disciplinar de eje, o este dice que están trabajando el eje de adultos Adulto. hoy. Bueno, mira, justamente lo que vas a dar vos en junio, ¿no, Pati? Sí, sí, Perdón, ¿puedo hablar? Todos los meses se da un eje diferente. Se da bien. adultos, educación sexual, adolescencia. Todos los meses algo diferente se habla en la disciplina. ¿Y siempre es los martes? La mayoría de las veces son los martes. Y algunas veces es de mañana y otras de tarde. Y si necesitan, nos separan los horarios y vamos un grupo a la mañana y uno a la tarde. Porque la Bueno, idea es que vayan cada uno de un CAP. Hoy me tocaba a mí, pero me quedé mirando, me quedé estudiando y fue mi compañera por mí. Porque bueno. vamos turnándonos. Ah, van turnándose, muy bien. Sí, sí, es Bueno, uno por vez.
Ahí está. Bueno, entonces vamos a tenerlo en cuenta para organizar el del mes que viene. ¿Es mensual? Es mensual. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta para el mes que viene. Y ahí, Germán, ¿estás viendo el comentario de Germán? Ahora lo estoy viendo. La clase me parece muy interesante para aprender y poder desarrollarnos como profesionales. Con respecto al trabajo, por mi parte, el último no lo entregué, ya que ayer estuve en 2 parciales y estaba con eso. Hoy ya empiezo con eso. Gracias y disculpen. Estoy muy bien, solo que quizás cuando escriban la respuesta, si bien en la Classroom uno la ve, pongan, yo había dicho la vez pasada, pero lo vuelvo a repetir, lo puse en el grupo, pero no todos leen todo, lógicamente, que pongan el nombre y en qué lugar están trabajando, por ejemplo, en el CAF y tal, o en dónde están trabajando y a qué clase corresponde, ¿no? Si a la clase del 7, el 7 fue la primera, El no, 7 fue la presencial. claro, esa fue el 13. Si es del 13, si es del 20, si es del, bueno, para que sepamos, y de todas maneras, no, siempre que puedan hacerla, lo hacen, aunque sea un poquito más tarde. No somos tampoco tan exigentes porque sabemos que el estudio en el trabajo es así. No es lo mismo que estar estudiando sin trabajar. Así que no importa, lo que importa es que se vaya haciendo de a poco y con criterio. Todavía no preparé las preguntas, Patri. Lo único que sí creo, y lo voy a poner hoy mismo, va a ser que respecto a la clase, para los que no la vieron, una vez que subamos la grabación, que digan un punto que hayan encontrado con dificultad para la comprensión, que quieren ampliar, y un punto, un tema que les haya parecido novedoso y que me lo desarrollen un poquitito. Y en qué les serviría aplicarlo. Ese va a ser uno de los ejercicios. Y el otro tengo que ver, todavía no lo pude hacer, porque estuve con esta urgencia, unos minutos Em, antes de la clase. Maluca, te leo Sí, algo que apareció en el grupo de WhatsApp. En realidad es del compañero Leopoldo Díaz, que está participando, está por ahí su nombre, pero está con micrófono y la cámara apagada porque está de guardia. Entonces dice, nos cuenta esto y dice, es la segunda clase virtual en la que estoy presente. Las clases me parecen muy importantes, pero aún no escuché la palabra desmanicomialización. bueno, porque usamos un sinónimo, suelo usar yo, igual Fernando tiene que haber hablado, es desinstitucionalización, ¿no? Hablamos de terminar, es interesante lo que decís, hablamos de la lógica manicomial. La lógica manicomial no es solo la que se produce adentro del manicomio, sino que es toda la que hacemos todos los días a veces, cuando decimos, mirá, hay que encerrarlo, o bueno, te portaste mal anoche a una persona excitada en la guardia, eh, o acallamos. Cuando acallamos a un sujeto, estamos aplicando una lógica manicomial. Y sí, la desmanicomialización, yo creo que hablé hoy de desinstitucionalización, la estamos llevando a cabo desde hace por lo menos 40 años en la Argentina. Justamente Fernando participó de las primeras experiencias en la colonia Olivera de Santa Fe y yo participé del PREA, de la provincia de Buenos Aires,
en el año 2000. Desde que estamos, me jubilé en el 2015, pero estuve 15 años trabajando en el Hospital Cabret, Open Door, en el Hospital Esteves y en el Hospital Melchor Romero y en el Teraborelli. Yo hacía capacitación en los 4 hospitales para externar pacientes. En la desinstitucionalización o desmanicomialización. Gracias por traer la palabra, que está muy bien. A ver, acá hay un mensaje de Patricia. Ahí les mandé la grabación, les mandé lo que recién dijiste en respuesta a Leopoldo, por si no Porque pudo a lo mejor escucharlo. no escuchar. Claro. Muy bien. Pati es una máquina. Yo me doy cuenta 2 horas después. Bueno, y tenemos por ahí también Viviana Rebollo, Viviana. Estuve en Rebollo, el sí. disciplinar de enfermería, por lo cual no pude conectarme. Veré la clase grabada. Saludos. Muy bien. Bueno, gracias, Viviana. Le voy a poner ahí porque no está escuchando. Bueno, estaremos atentos entonces el próximo 24/6, que es la disciplinar, la reunión disciplinar que tienen, por lo tanto, si coincide con nuestro encuentro, vamos a ver cómo podemos coordinar para garantizar la participación de todos. ¿Y qué te parece si esa semana hacemos, si es martes? ¿Es martes 24/6? A ver. No lo sé. A ver. A ver, me voy a fijar. Yo Junio también. 24, martes. Sí, Sí, cae es martes. martes. Quizá podemos Siempre, invertir y hacer el claro, jueves presencial y el y el martes jueves, mandar una tarea, sí. sí. Podríamos hacer eso, sí. Calculo que sí. Bueno, a ver, tenemos unos minutos más todavía. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo también, además, no sé si les sirva o no les sirva, yo hago una síntesis de las clases en un texto, además de lo grabado. Si les sirve, les mando. Los subo. ¿Les parece que les puede servir? Marisa Solís dice, ¿nos van a dar una devolución de los temas entregados? Sí, Yo todos, ya vi creo que devolución de todos recibieron. Todos los que yo, fueron entregando fueron recibiendo la devolución. yo hice la revolución de la primer clase. Fernando debe estar haciéndolas todavía. Pero yo ya hice, a mí no, me llegaron, no me acuerdo exactamente, pero como 30 más o menos. De esos 30 yo hice la devolución, los que llegó a la Classroom, ¿no? Sí. Hay una compañera, que ahora no me acuerdo cuál es, que me dijo, llegué tarde, se la mando hoy, pero no lo subió. Y yo le puse, no subiste nada. No sé si es que no sabe, yo sé menos, así que si quiere preguntar cómo se hace, lo puede hacer también. Dejamos un videíto para que puedan ver cómo colgar la tarea. Si lo pudieron ver, si no, lo volvemos otra vez a reiterar en el grupo de WhatsApp, porque a veces cuando hay tanta información, como que la información se pierde. De ser necesario, lo volvemos a poner ahora en el grupo de WhatsApp, cómo colgar la tarea. Muy bueno el Ahí, comentario de Paula, Paula. Sí, muy ahí bueno, estoy está. leyendo. Me pareció muy interesante cuando destacaste el tema de que el hijo debe despegarse de la madre. Y que si no lo hace, es lo peor que le puede pasar. Mira, eso es lo que pienso, solo que como soy yo, lo digo así, hay algunos que se escandalizan. Pero es que si no, no se aprende, si se dice sutilmente, ya que últimamente hay muchos hijos que no se despegan de la madre. Me parece que es algo que va en aumento y es interesante lo que pueda devenir de eso a nivel psicológico. Está muy bien lo que decís. Pero además, es muy difícil que nosotros podemos hacer alguna observación o a una madre decirle, mire, déjelo un poquito, que él experimente solo, que de a poco tiene que ir aprendiendo a defenderse solo, ¿no es cierto?
no necesitar de la madre del otro, porque la madre es la muleta, no es... eh, podemos, pero en realidad lo más importante es que no lo hagamos nosotros. Miren, muchas veces, yo lo he notado en enfermería, he tenido compañeras que se ponen en lugar de madres, tanto de los niños como de los adultos. Eso no es nada aconsejable. Maternan a los pacientes y no está bueno porque se materna, primero que no, ¿qué quiere decir maternar? Maternar es criar un bebé, un ser grande no es maternar, es cuidarlo, es escucharlo, es atender sus dolencias, sus preocupaciones. Maternar es dar la teta, la función materna es en los primeros años. Después hay que dejar que el niño no necesite ese maternaje, ni hablar el paciente. Por eso nosotros tenemos que tratar de que se autonomicen los pacientes, no que dependan. Entonces, y tampoco de que nos quieran de tal manera de que no puedan separarse. No, no, no. Tienen que poder decir hasta luego, chao. Y no, hay madres que los hijos tienen, no sé, 25 años y quieren saber dónde están, a qué hora vienen. ¿Y por qué? Si tienen 25 años. Y entonces, bueno, dice, pero es mi hijo, imagínese. Bueno, pero entonces tenemos que preguntarnos a nosotros qué nos pasó, que nos generamos confianza en ese ser, que es nuestro hijo. Y lo mismo pasa que si tenemos un paciente niño, no hagamos que ese paciente dependa de nosotros, porque entonces no se puede ir. O cuando se va, sufre. Una cosa es quererlo. ¿Qué quiere decir querer a un paciente? Quiere decir que se cure, que no sufra. Yo lo que quiero es que no sufra. Entonces, no repetir ese acercamiento pegadizo de las madres que son pegadizas, porque hay madres que no lo son. Así que tu comentario está muy adecuado. Estoy viendo, leyendo, pero... Estaba hablando con el micrófono apagado. Si a ustedes les parece, entonces, si hay alguna pregunta puntual de la clase de hoy o si hay alguna pregunta puntual eh, el, eh, de las consignas, de la parte asincrónica, porque en un ratito tenemos que cerrar la clase porque tenemos que devolver el aula virtual. Hola, buenas. Más allá de que las clases están muy interesantes, la verdad que cada día entro a esa incógnita de todo lo que uno desconoce, ¿no? Eh, Mira, yo es algo muy personal el tema de que se me cruza con en los martes, porque yo ya estaba haciendo una diplomatura, y Ujú. se me cruza justo en el mismo horario de, de las clases de hoy, ¿no? Ujú. Entonces lo que hoy hice es compartir la mitad de la clase de uno y la mitad de la clase de ustedes. Entonces no sé cuánto tiempo voy a, a permanecer en eso, si lo voy a poder lograr, o si ustedes me van a permitir que yo entre tipo 3:30.
no sé si lo voy a poder sostener esto, yo no sé si se podría en algún momento modificar el horario, sería fabuloso, pero si no, bueno, adaptarse a lo que hay. Mientras tanto, yo cuando puedo, entro a ver los videos, lo que cuelgan y todo eso, y los mando las tareas, Eso, pero mira, me parece que no se puede estar, como dicen, en misa y en procesión. Tenés toda la claro, razón. Vos o podés estar en una o en la otra, lo cual no quiere decir que pierdas el curso este. Como se va a colgar la clase, la vas a poder escuchar tranquila cuando puedas. En función de eso, por eso también cuando se hace el trabajo sincrónico, que este, leemos los profesores, qué feo esto es sincrónico, profesores, pero bueno, es lo que corresponde. Cuando leemos, también leemos, bueno, ustedes pueden poner, mire, no pude estar presente, pero escuché la clase y no entendí tal cosa. A mí eso me viene bárbaro, porque entonces yo se lo explico ahí mismo. Entonces, porque a veces, bueno, uno lo escucha después y dice, ¿y esto pues? No entiendo bien este tema. O lo repetimos en clases posteriores. Lo podemos hacer perfectamente. No importa cumplir a rajatabla un programa que por otro lado lo tenemos que hacer antes de conocerlos a ustedes, cuando en realidad lo ideal para la enseñanza es conocer al alumnado. Entonces, bueno, vos no podés, no vas a entrar, pero claro, el después, tema es que desde un principio, como había dicho, que hay que estar presentes en las clases virtuales, entonces dije, uy, quizás el faltar me saca no, entonces, entiendo lo que, entiendo lo que decís, hay que estar presente. sí, Presente o dar el presente escuchando la clase. Vos escuchás la clase y vos me decís, mire, no me entendí tal cosa, entendí tal otra, este tema me pareció muy, que es lo que yo les digo, empiecen los trabajos diciendo qué les sirvió, qué no les pareció. Yo ahí ya me doy cuenta si escucharon o no la clase. Y para claro. mí eso es un presente. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, ¿Eh? porque hoy dije, no sé si lo voy a poder sostener esto, mejor voy a sincera y decir, me está pasando esto y por Por ahí, supuesto. Me nada, eso es. agradezco mucho porque ¿viste? Se van presentando las situaciones. La enseñanza en servicio tiene estas características. Es lo mismo estar presente que haber escuchado la clase y comentar y preguntar. A veces más que cuando se está presente. Claro, no, y aparte estos temas son muy interesantes porque yo trabajo en la NEO, en terapia intensiva neonatal, y tenemos muchos casos que se presentan con madres con adicción, se presentan madres con problemas con fármacos psiquiátricos, no, quizás no estamos preparadas, ¿no? Porque no es muy seguido esas madres que presentan a sus bebés quizás prematuros, quizás a término, y el manejo, el temor de que si la puede, porque nosotros vemos muchos casos de que a veces entramos en discusión porque le digo, pero podés darle a la mamá para que lo toque, para que lo cargue, ¿no? Dice, pero si pierde la razón y se cae, es responsabilidad nuestra y entramos en discusión. Entonces es como que, bueno, Marisa que se haga cargo. Entonces es como que es un problema para nosotros el no saber cómo tratarlos a ellas. Y nada, y esto está muy interesante, el tema está demasiado interesante para cada sector, ¿no? Más que nosotros desconocíamos todo eso, cómo tratarlos, y todas estas dos clases están abriendo ventanas en mí, y la verdad que está muy bueno, muy bueno. Marisa, nosotros también, el escucharnos también nos organiza en el seminario. Justo con Maluca estábamos diciendo que tenemos una compañera en la guardia de pediatría que también nos comentaba lo que vos nos estás diciendo, las mamás en tema de consumo.
Y Sí, ella me decía que antes, frente al alta de un niño, lo que hacía es referenciarse con la cuidadora, que generalmente era una abuela, pero ahora también sí, encuentra que también. son 3 generaciones, o sea que también la abuela a veces consume. Entonces, ¿cómo poder resolver? Todos esos temas nosotros los estamos tratando de traer en el seminario, porque nuestro seminario habla sobre la realidad que tenemos en nuestro servicio. Y viendo la pantalla que nos va a quedar grabado, vamos a ver Talía, que está atrás del servicio, Fernanda, que dice Fernanda, pero no es Fernanda, Edita, que también está, Patricia corriendo por el pasillo. Eso habla de nuestra gran intención de poder cambiar, como dice, cambiar lo que somos, ¿no? Nuestra profesión de enfermería, tratar de dar mejor servicio, pero en el contexto en que estamos, eh, haciendo malabares en el simultáneo, y somos un poco Sí. eso. Somos lo que somos para cambiar lo que somos, ¿no? Como decían un Mm, poco parafraseando a Sartre. Tratando de hacer con las nuevas realidades que tenemos, tratar de volver a pensar nuestras prácticas en ese contexto difícil y también incluso cómo lo estamos tratando de hacer, ¿no? Encontrarnos en este seminario con todas las dificultades que tenemos. En servicio, tratando de hacer la tarea mientras que estamos haciendo otra cosa. Así que entendemos eso, por eso es lo que dice Maluca. La intención de este seminario es que se pueda producir, que haya una presencia, aunque esa presencia no sea en el mismo tiempo, ¿no? Por eso le decimos esa presencia asincrónica, y que se produzca no en soledad, que cuando están haciendo el trabajo, si surge alguna duda, bueno, lo pasen en el chat o nos hagan saber, o quede esa cuestión media para resolverse en otro momento, pero háganos saber eso para que a partir de ahí claro, podamos pensarlo, ¿sí? No claro. es el Y otra seminario no es un cosa, producto cerrado, eso queremos decirle. Tenemos pensado algunos temas, como dice Maluca, pero con una población que primero fue idealizada. O sea, ¿qué conocemos nosotros de enfermería? Porque somos enfermeras, pero con una realidad de otro territorio. Capaz que ustedes, ¿qué pasa en el Tigre? Puede ser una realidad distinta. No creo que sea tanta, pero bueno, puede ser una realidad bastante distinta. Y entonces ahí tenemos que pensarnos y empezar a direccionar contenidos y buscar profesionales que nos ayuden a pensar esto. Así que es importante el Claro. intercambio. Claro, no, además, y aparte también como que se decía que era un seminario, quizás muchas compañeras que estuve hablando eh, también lo toman como que hay mucha carga para leer y todo eso. Es un seminario como que lo toman como que este seminario sería más eh, participativo de, a ver, yo te escucho, yo me instruyo y lo aplico en mi trabajo, pero no, no con tanta carga de lectura y todo eso. He escuchado en algunas compañeras ese tema, entonces dije, bueno, estaría bueno que nosotros lo habláramos y tratar de que sea más, quizás, interactivo. eh, miren, sí, yo entiendo lo sí, que decís y estoy de acuerdo, pero ¿sabés qué? A ver, nadie va a aprobar ni desaprobar porque lea o no lea. Lo que le estamos es ofreciendo una oportunidad un de material, que sí. tengan que leer. Después ustedes sabrán si quieren o no leer. Yo no puedo no darles la oportunidad Ujú, de que tengan textos para poder leer cuando tengan tiempo, ganas o no puedan nunca, no importa. Eso por un lado. Por otro lado, las enfermeras pertenecemos a un sector social, ¿no? Eso es que estamos como estamos, cobramos menos, la mayoría somos mujeres, tenemos cargas familiares, etcétera, etcétera, que ya lo conocemos. Por eso, la idea es es ser un estímulo para ujú, cambiar, para hacer una micropolítica, para que entre todas podamos ir construyendo. Recién decían esto, ¿no? El que consume más la madre, más la abuela, sí. ¿Cómo resolver? No tenemos nada que resolver nosotros.
No tenemos que resolver, porque además es imposible resolver eso. Tenemos que acompañar, tenemos que escuchar. Acompañarlos, escucharlos, contenerlos. Nada más, no juzgar. Y en todo Bueno, el caso, diálogo crítico de enfermería es juzgarlo, es lo primero que uno eso, hace. Sí, tenemos que eliminar el juicio, porque cuando uno los mira auténticamente sin juicio y con ternura, porque la ternura no es un sentimiento, es una herramienta. Entonces, cuando lo hacemos con ternura y sin juicio, eso ayuda. Ya eso nomás ayuda. Y si queremos resolver, tenemos que hacerlo en un equipo. Y no sé si tiene solución, ni siquiera con un equipo, porque no se olviden que el consumo es lo que propone el capitalismo dominante. Consuman, consuman, consuman. Carteras, celulares, cocaína, fentanilo, consuman. No piensen, no lean, consuman. Eso es lo que nos propone la sociedad hoy. ¿Cómo vamos a resolver eso nosotras desde este lugarcito tan insignificante? Imposible. Tenemos que acompañar el padecimiento. Muy interesante. Bueno, con respecto a, recuerden que sí, nosotros tenemos que darle un formato al seminario. Se llama seminario porque tiene una carga horaria y tiene una acreditación de la universidad. Entonces, eso, la carga horaria se debe cumplir. El programa también responde a esta cuestión académica de que un seminario tiene que tener tantas horas y tiene que tener un contenido bibliográfico. Y entendemos que a veces la lectura se hace difícil, pero también quizás nos ayude leernos entre todos, no sé, si nos dicen que necesitan audiolibros, bueno, leemos juntas, les mandamos un texto, lo leen, o búsquense en ustedes ese momento. Talía hace con el dedito, supongo que es en sentido de aprobación. Quizás puedan alguna leer, y yo leí esto y nos mandamos al grupo de WhatsApp y entre cuando viajamos vamos escuchando el texto. Tampoco son textos tan largos, quizás el texto es largo, pero señalamos hojas muy puntuales. También buscamos eso. Bueno, Por ejemplo, la ley. La ley hasta el capítulo de la aplicación, que eso ya es secundario, la tenemos que leer de a poco, la tenemos que leer porque la tenemos que cumplir. Entonces, por eso, la bibliografía obligatoria de esta clase de hoy es la ley, capítulo 5 de la ley, ¿no? Y es 2 hojitas, 3 hojitas del libro mío y después hay una complementaria. Si tienen ganas, siguen leyendo. Y después 11 hojitas, es decir, que tienen que leer 20 hojas, es todo lo que tienen que leer. No es tanto. Después hay complementaria, y sí hay más. El que le interesa el tema, entonces tienen 2 artículos, uno que se llama La lógica manicomial, de Pablo Karkovich, no es obligatorio, y de la custodia a los cuidados de Siles. Yo ahora les voy a también subir eso, que es como el resumen que yo di de la clase, para que ustedes tengan la bibliografía que le estamos proponiendo, y después les subimos las actividades para que puedan empezar desde mañana a contestar. Pero, como les decía, el que escuchó la clase y puede comentarla, también es válido como presente, si tuvo alguna dificultad. ¿No, Patri? Vos sos más exigente que yo. Yo estoy, ¿saben por qué? Porque es más joven, yo soy más vieja. no, no soy, no me hagas mala fama. No me No, hagas más mala que fama. mala fama, sos No, más... no, yo pienso en esto, ¿no? Que lo que estábamos diciendo antes, que, que si bien tenemos que cumplir con las horas y la bibliografía, porque es un seminario y tiene una acreditación,
tratar también por el crecimiento nuestro, tratar, porque uno de los principios de este, o sea, el objetivo que tenía este seminario era empezar a validar nuestras palabras como enfermeras. Entonces, ¿cómo validamos palabras? Y tienen que tener fundamento. ¿Y cómo creamos ese fundamento? Con un saber. Pero el saber no solamente de aquello que está escrito, sino que también circulando entre nosotros. Pero nos alimentamos de aquello que otros ya pensaron y escribieron. Entonces, bueno, es decir, no tuve tiempo de leerlo. Yo le digo a la compañera, ¿qué entendiste? ¿Cómo fue? ¿Qué fuiste? Y si tengo tiempo de leer y tengo ganas, un sábado a la tarde y lo leo lo leo, hago un audio y se lo mando a las compañeras. Tratemos también de fortalecernos de este Sí. modo, ¿no? Colaborativamente, crecer juntos. Como, Y como tanto ahora están descubriendo esto que dice, ¿no? Con el Eternauta, una frase que venimos diciendo siempre, pero parece que ahora está enmarcada especialmente esto que dice, nadie se salva solo. Bueno, me parece que más que nunca enfermería tiene que entender que para eso, para que nos reconozcan, para que nuestra palabra tiene, no lo podemos hacer solos, tenemos que hacerlo todos juntos. sí, y última cosita, esto que estamos haciendo con Patricia también es parte de la enseñanza. A veces en un equipo debatimos, tenemos matices, fundamentos, uno es un poco más exigente, yo le agradezco, si no fuera por Patricia, yo no podría estar acá dando nada, porque ella es como la que me organiza, bueno, cada uno tiene su posibilidad, su capacidad, y eso es el equipo, y eso es lo que tenemos que también aprender. Yo viví muchos años en el Cabret, 15, en equipo, y no quería, venían la psicóloga, la trabajadora social, el acompañante terapeuta, el psiquiatra, el psicólogo, el camillero, y no venía la enfermera. Pero no era porque tenía nada que hacer, sí era un manicomio, estaban sentados tomando mate en el office, les soy sincera. ¿Y por qué no venían? Porque sentían que no valía la pena, porque ¿para qué sirve eso? A veces también nosotros tenemos una lógica manicomial. Entonces, entre todos vamos aprendiendo. Por mi parte me voy despidiendo. Muchas gracias por estar. Gracias a Patricia por acompañar siempre. Y a todos ustedes por estar acá. Patri. Bueno, les dejo un gran abrazo y nos vamos leyendo, organizando. Y lo último ahí dice, Fernanda es nuestra coordinadora del NORES. Eh, ¿Esto a raíz de qué? ¿Por qué A lo ver, decís, Cecilia? No sé Eh, por qué lo decís. lo, lo dije porque no sabían quién era Fernanda. ah, Ah, Y bueno, por eso, Fernanda Herley. Fernanda. Muy bien. Bueno, ahora estoy viendo ahí, estoy viendo, sí, sí. Es que no siempre, yo no leo en todos los cuadritos todo, pero sí, ahora veo que dice Fernanda Herley. Bueno, un gusto, Fernanda, que estés. Qué bueno, qué bueno. ahora sí. Porque claro, cuando comentamos de que veíamos, sí, distinto lo que veíamos a la imagen, sí, también eso pasa. Si es posible, solamente como para ir conociendo los rostros y conociéndonos, si pueden poner, vieron que se edita cuando entran el nombre, eh, para que Motorola no quede Motorola. Y son dos compañeras que están mirando, pónganos los nombres, así podemos ir reconociéndonos. Es interesante eso también, conocernos. Bueno, ¿alguien más quiere Bueno, decir algo? Porque terminamos la grabación, ¿no? Muy Nos linda vemos la en... clase, me encantó. Y nada, esperen mi próximo trabajo. con mucho gusto.
con mucho gusto vamos a leerlas a todas y a todos, porque tenemos algunos varones. Bueno, muy bien. Bueno, un Nos abrazo. estamos viendo la próxima martes. Chao. Chao. Chao.